Muy bien, reiterarle las buenas noches. En la clase pasada estuvimos viendo una pequeña introducción a los delegados y nos quedamos precisamente en este ejemplo que estábamos construyendo. No sé si lo recuerdan. Entonces me gustaría iniciar con una pregunta para ver si recuerdan lo que dijimos acerca de los delegados la clase pasada. Y es una pregunta abierta, cualquiera que la quiera responder con sus propias palabras, no tiene que ser exactamente como yo lo dije. ¿Qué es un delegado y para qué se utilizan por lo regular? ¿Qué es un delegado y para qué se utilizan por lo regular? Adrián, Wellington, Marvin, Waldis, aunque yo sé que Waldis se escribe por el chat por lo regular. Podemos ver tu respuesta y yo Sí. leerla. ¿Sí? Al juzgar por el ejemplo, yo no tuve una clase pasada, pero al juzgar por el ejemplo, ahí veo como que él está llamando a un método, o sea, la función de mi delegar, como que llama un método, ¿no? O Exacto, el resultado. exacto. Un delegado es un objeto que hace referencia a métodos, como vamos a ver ahora. Puede ser un solo método o más métodos, pero básicamente nos permite crear una variable que contenga una referencia o un puntero, como se dice también, a uno o varios métodos. Por lo regular, el uso que esto tiene aquí en C# son varios usos, pero hay dos principales. El primero de ellos es brindar la posibilidad de que usted pueda pasar un método como argumento de otro método y también que pueda, la otra opción es que usted pueda añadir funcionalidades que solamente van a existir en tiempo de ejecución. Cuando digo esto es que esas funcionalidades no van a estar ligadas a una clase como hemos estado, ya estamos acostumbrados a trabajar, donde definimos nuestros tipos de datos, nuestras clases, que contienen su comportamiento y su estado, ¿verdad? Entonces, básicamente, a través de los delegados, de la implementación de delegados, nosotros podemos crear comportamientos que no necesariamente están asociados a una clase. Volviendo al ejemplo donde nos quedamos, habíamos creado un tipo de dato delegado al cual llamé myDelegate y esto que está aquí es la firma de un delegado, que la firma del delegado es muy parecida a la firma de un método. Aquí la diferencia principal es que antes de la palabra, después de la palabra public, en este caso yo coloqué la palabra clave delegate, indicando que ese tipo de datos que yo estaba definiendo era un delegado. Entonces, luego se especifica, luego de la palabra delegate, se especifica el tipo de dato que, que retornaría el método que es compatible con este delegado. En este caso, al yo especificar la palabra void, estoy diciendo que los métodos que myDelegate va a poder representar son métodos que no retornan ningún valor. Y por otro lado, a continuación, después de la palabra void, va el nombre del identificador de mi tipo delegado y seguido de los paréntesis. Los paréntesis es para listar los posibles parámetros. Si yo le estoy pasando los paréntesis vacíos, significa que este delegado solo va a poder representar métodos que no devuelvan valor y que no tengan ningún argumento o parámetro. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Sí, sí, tengo una pregunta. Diga. Entonces, según estoy viendo ahí, prácticamente los delegados se utilizan para pasar métodos como argumento a otros métodos, porque estoy viendo ahí, en esa parte donde dice static my delegado, eh,
lo está instanciando, pero le está pasando un argumento llamado prueba a ese método no delegado. Sí, lo que le estoy diciendo con esto es que este objeto que yo estoy creando del tipo delegado que yo creé, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que le voy a asignar una representación a un método que estoy pasando en el constructor del delegado como argumento. Este no es ese no es los argumentos de mi delegado, ¿verdad? Sino que esto, como es un tipo de dato, tiene un constructor, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Acuérdense que los objetos nosotros los instanciábamos a través del operador new, luego el tipo de datos que queríamos crear y los paréntesis. Y si ese constructor recibía parámetros, teníamos que pasarle esos parámetros entre los paréntesis. Entonces, en este caso, lo que le estamos diciendo, esta es la forma tradicional de declarar un delegado. Le estamos diciendo que el método que él va a representar es prueba. Y prueba es este método que definimos aquí abajo, que es un método que no retorna ningún valor y tampoco recibe ningún parámetro. Por esa razón, es posible asignarle a mi delegado este método para que lo represente. Entonces, ¿qué sucede? Esto yo lo puedo simplificar de la siguiente manera y funcionaría. Decirle simplemente, bueno, mira, myDelegateD lo único que va a hacer es que va a representar ese método y eso va a funcionar bien. Lo que pasa es que yo siempre empiezo haciendo todo de la forma tradicional como ya estamos acostumbrados y luego les voy diciendo que esas formas de inicializar los objetos se pueden simplificar. Bueno, aquí se me fue una N. Se pueden simplificar. Por eso quise que lo vieran de las dos formas. Pero lo que le estoy diciendo aquí es que me cree una variable llamada D, cuyo identificador es D, que es un delegado de la firma de delegado que yo he creado y que va a representar el método prueba. Por eso, cuando yo puedo llamar aquí D.invoke, lo que estoy diciendo es que me ejecute el método o métodos que el delegado representa. Un ejemplo bastante habitual que yo utilizo es que, por ejemplo, el día que yo no pude dar la clase porque estaba malo de la garganta, yo no di la clase, no pude dar la clase, obviamente, pero yo envié un delegado. O sea, hubo una persona que dio la clase por mí. Yo no fui directamente quien dio la clase, pero él, mediante mi autorización, ¿verdad? Yo le di ese empoderamiento, pudo hacer exactamente las funciones que yo por lo regular soy que las realizo. Ustedes no me tuvieron a mí directamente para darle las clases, pero sí recibieron las clases a través de ese delegado, esa persona que yo envié como representante. Y eso es básicamente lo que está de fondo del concepto de delegado. Son objetos que representan un método o un conjunto de métodos, como vamos a ver a continuación. Entonces, lo importante que deben de recordar es que la firma de los delegados es muy parecida a la firma de los métodos, donde se tiene que especificar si retornan o no algún valor los métodos que ellos van a representar y si reciben o no algún argumento, eso también tiene que especificarse. En este caso, mi primer tipo de delegado que yo creé solamente representa métodos que sean void y no reciban ningún parámetro. En este caso, yo tengo aquí un método que se llama recibe, que este sí recibe un parámetro. No retorna ningún valor, pero sí recibe un parámetro. Y por lo tanto, si yo trato de asignárselo a mi delegado, eso me va a dar error. ¿Quién me dice por qué va a dar error? Porque no le ha asignado el entero X, o sea, el argumento, a donde dice recibe en myDelegate. Ajá, mira. No, Exacto, sí. Mira lo que sucede, que la firma de mi delegado, o sea, la declaración de mi delegado, no su inicialización, que es lo que yo estoy haciendo aquí, ¿verdad? Sino la declaración del tipo delegado, que es lo que se llama firma, y la declaración del método no son compatibles. ¿Cómo yo me doy cuenta? Sencillo, mira. Este método no retorna ningún valor ni recibe parámetros. Vamos a ver la declaración del delegado. Me dice que no devuelve ningún valor ni recibe parámetros. Pues ese método puede ser representado por este delegado.
vamos a ver el otro método. Este no devuelve ningún valor, pero sí espera recibir un argumento. Por lo tanto, esta firma de este método no es compatible con esta firma de ese delegado. Por eso yo no le puedo asignar el método recibe a myDelegate. Ahora, si yo hago lo siguiente, yo le vuelvo a poner prueba aquí y yo voy a crear un nuevo delegado. ¿Cómo lo hago? Vengo aquí, le digo, mira, public, delegado. Este va a ser void, no va a retornar ningún valor y se va a llamar mydel2, ¿verdad? Le voy a poner ese nombre. Aquí él va a recibir un parámetro que lo voy a llamar inclusive lo voy a llamar con otro nombre, un parámetro i. Y para yo crear una nueva instancia de ese, yo voy a venir aquí, le voy a decir, mira, static, mydel2, ¿verdad? Que fue que le puse de nombre. Le voy a poner del por identificador. Y si le digo aquí que él va a representar a prueba, me va a dar un error. ¿Por qué me está dando error? Repito. Si antes yo podía asignar prueba, ¿por qué ahora me está dando error? Porque está esperando un valor entero y... Exacto. mydel2 tiene una firma que espera un argumento entero. Prueba no tiene ningún argumento. Por lo tanto, no son compatibles. Pero si yo ahora a ese delegado que espera recibir parámetros le paso que represente el método recibe, ahí no me da ningún error. ¿Por qué? Porque la firma del delegado cumple perfectamente con la firma del método que va a representar. O sea, si yo estoy dando esta clase de C#, ¿verdad? Y no puedo dar la clase yo tengo que hacer ¿qué? Enviarles un representante, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El representante que yo le mande, ¿de qué materia tiene que ser? Porque puede ser que yo tenga otros profesores que sean de SQL, de Java, ¿verdad? Yo podría mandarles al decirle al de Java, mira, hazme el favor, dame la clase de C# que yo no puedo. Yo puedo hacer eso. No, por el ejemplo No del delegado que mismo no puede. No puedo. O sea, tiene que cumplir exactamente con el perfil que se va a representar. Y eso es lo que ejemplifican las firmas, tanto del método como del delegado. Yo puedo representar todos los métodos que yo quiera, siempre y cuando cumplan con la firma. Vamos a hacer este ejemplo de la siguiente manera. Este método, lo único que va a hacer es que va a imprimir en pantalla ese número, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí, el número que recibe. Y vamos a crear otro método. Static void duplicar. Que también va a recibir un parámetro. Y lo que va a mostrar en consola es ese número multiplicado por 2. ¿De acuerdo? Aquí yo voy a hacer lo siguiente. Fíjense, aquí yo estoy invocando solamente a D y no estoy invocando a del. Lo voy a invocar también para que se vea la ejecución. Cuando yo utilizo el método invoke de los objetos tipo delegado, lo que estoy diciendo es que se ejecute el método que ellos representan. Así yo no tengo que llamar al método, sino que yo diciendo el nombre del delegado .invoke se va a ejecutar la acción que está dentro del método que el delegado representa. ¿Qué método representa D? El método prueba. Exacto, por lo que cuando yo diga D.invoke, ¿qué se va a mostrar en pantalla? Hola desde el método prueba. Eso es correcto. Y cuando yo invoque del, pasándole como argumento el número 5, ¿qué se va a mostrar en pantalla? Bueno, del está representando método recibe y lo único que imprime el número, el argumento que recibe, 5. El mismo 5. Sí. Vamos a comprobarlo, vamos a ejecutar el programa. Y efectivamente tenemos en pantalla el mensaje del método prueba que dice hola desde el método prueba y tenemos el número 5 desplegado que lo hemos ejecutado
desde el método invoke. Yo pude haber hecho eso llamando directamente al método y el resultado hubiese sido el mismo, ¿sí o no? Sí. Si yo hago eso ahí, eso Supongo que sí. va a ejecutar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque este delegado está representando a este método en esta ocasión. Entonces, si el método yo no lo quiero llamar, yo llamo a su delegado, ¿verdad? Y ejecuto exactamente la misma función del método. Obviamente, eso sí no se le ve mucho sentido porque estamos hablando simplemente en materia didáctica de lo que podemos hacer con los delegados hasta su mayor comprensión y luego podamos ver más adelante el verdadero potencial de estos delegados, como vamos a ir viendo según vamos avanzando. Entonces, yo dije que los delegados son objetos que representan métodos o conjuntos de métodos. Puede ser uno solo o pueden ser varios métodos. Eso quiere decir que yo ahora, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando el método o el conjunto de métodos que le estoy asociando cumplan con la firma del delegado. Acuérdense que cuando yo digo firma de un método, estoy hablando de su declaración, donde nosotros decimos si ese método va a ser público, si va a ser privado, donde decimos si va a ser estático, donde decimos si va a ser, si va a retornar un valor, donde le indicamos un identificador y donde establecemos si va a recibir parámetros o no. Eso es lo que se llama firma de un método. Ya el cuerpo del método es lo que se ejecuta a la hora de llamar ese método. Creo que están escribiendo en el chat. Vamos a ver si alguien tiene una pregunta. Era secundando, o él dice estaba secundando que el delegado lo que hace es que representa. Pues bien, continuamos. Como yo puedo utilizar un objeto delegado para representar varios métodos, lo único que tengo que ver es que la firma coincida. Yo me doy cuenta que tengo dos métodos en mi clase que coinciden con la firma del delegado que se llama myDeal2, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer que cuando yo llame al delegado se ejecuten estos dos métodos. ¿Quién dice que no? Sí, se ejecutan porque ambos cumplen con la firma del delegado. Vamos a probar, hay que probar. Entonces, en este caso, yo mismo tengo una duda, pero vamos a aclararla. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, bueno, no, aquí dentro, le voy a decir, mira, ese objeto que se llama del, ¿verdad? Tú le vas a hacer lo siguiente. Le vas a asignar también el método duplicar. Entonces, ¿cómo le estoy diciendo que lo va a asignar también? Porque estoy utilizando el más igual, que ese signo lo que representa es agregar. Cuando yo coloco así, de esta manera, ¿qué le estoy diciendo? Que me sustituye el contenido del objeto por el nuevo método que le estoy pasando, ¿sí o no? Pero cuando yo le agrego el más, le estoy diciendo el contenido del delegado que él tiene previamente, que es este, ¿verdad? Me lo vas a dejar y lo que vas a hacer es que me le vas a añadir otro método para que él lo represente. De manera que a la hora de que yo invoque este delegado, se ejecute la acción que se aplicaría al llamar los dos métodos. Vamos a ver si eso funciona porque yo estoy llamando aquí con invoke pasándole como argumento el número 5. Vamos a ver qué él nos muestra en pantalla. Si eso funciona, nos debe mostrar en pantalla hola desde el método de prueba que desata este delegado y nos debería de aparecer también en pantalla el número 5 y después el número 5 duplicado, ¿sí o no? Sí, pero no debería estar duplicado primero. ¿Perdón? El número 5 y luego duplicado primero. Exacto. Entonces vamos a ejecutarlo para ver qué pasa. Miren el resultado. ¿Qué tenemos? Hola, desde el método de prueba. Tenemos el 5, que es lo que nos devuelve al ejecutar el método receive, que se está ejecutando a través del delegado del,
Y también simultáneamente estamos recibiendo la ejecución de dos métodos a través del llamado de un único delegado. Y ahí yo podría tener 10 métodos, 15 métodos, 400 métodos agrupados bajo un único identificador, lo que puede facilitar mucho la lectura y la comprensión de mi programa cuando otra persona lo esté interpretando. Porque imagínense, por ejemplo, un ejemplo típico que he visto a muchos programadores utilizar a la hora de explicar lo de los delegados. Un ejemplo típico serían, por ejemplo, los filtros de fotografía. Hay filtros de fotografía que dicen suavizar piel, pero ese filtro de fotografía, que usted lo ve como un solo paso, en realidad tiene una serie de plugins que se van ejecutando en secuencia por debajo, aunque usted no lo ve. En programación se están ejecutando una serie de, de funciones que van a poder generar el suavizado de esa imagen al final. Entonces, usted no ejecuta todos esos pasos uno por uno, sino que usted le da suavizar piel, por ejemplo, ¡pum! Y ya eso tarda un tiempo procesando y le devuelve la imagen con la piel suavizada. Perfecto. Pero usted no tuvo que ver todos los procesos que se hacen por debajo. Usted entiende el proceso como una única parte, pero ese proceso puede estar formado por otros subprocesos que no necesariamente tiene que conocerlo la persona que los usa. Simplemente lo importante aquí es que usted sepa aplicarlo cuando lo necesite. Entonces, los delegados son una forma de yo aplicar el principio de ocultación también, porque yo puedo agrupar un gran número de código de lógica de negocio bajo un único delegado. Y cuando ustedes trabajen con Windows Form, se van a dar cuenta de que los delegados son el fundamento de los eventos, algo que es fundamental en Windows Form. Y no solamente en Windows Form, también si trabajan con Xamarin o trabajan con, bueno, sí, trabajan aplicaciones móviles, ya sea Xamarin o Windows Form o Windows Phone en C Sharp, lo van a ver que los delegados están asociados íntimamente relacionados con el manejo y control de los eventos, como puede que veamos si da tiempo el curso. Entonces, esto de llamar al método invoke, yo lo puedo simplificar. Como los delegados son objetos que representan métodos, yo puedo aplicarle o invocar al delegado llamándolo como si fuera un método. ¿Cómo yo llamo un método? ¿Quién me dice? ¿Qué tengo que hacer? El identificador del método, el nombre. El nombre del método. Paréntesis. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, yo tendría que venir aquí. El método, ¿no? Hacer. Prueba, ¿verdad? Y los paréntesis, ¿sí o no? Sí, ahí se yo estoy puede. llamando el método prueba. Pues como perdón, El método corto de llamar al método. exacto, el delegado yo puedo llamarlo como si fuera un método, aunque él no es un método, simplemente lo representa. Yo puedo llamarlo de la forma que yo llamaría un método. Y así no tengo que estar escribiendo invoke. Si yo ejecuto esto, voy a obtener el mismo resultado que obtenía cuando utilizaba invoke, si se fijan. Estoy diciendo D, dos puntos, porque D no recibe parámetros, ¿verdad? Y D, y entre los paréntesis, paso un parámetro para aplicar los métodos que estoy representando, que son recibe y duplicar. Y yo podría tener, repito, tantos métodos yo quiero ejecutar llamando un solo delegado. Preguntas. No hay preguntas, qué bien, eso me gusta, que siempre entienden todo bien rápido. Entonces, ya que entendieron todo esto muy bien, yo lo voy a complicar un poquito. Y es lo siguiente. ¿Por qué se le está hablando de delegados en este punto del curso? Sencillo, porque los delegados evolucionaron y dieron lugar a dos cosas muy importantes, que son los métodos anónimos y las expresiones lambda. Ustedes dirán, ¿por qué interrumpimos el tema de las listas para entrar a delegados y ahora nos vamos a mover a métodos anónimos y expresiones lambda? La razón de eso es porque las expresiones lambda, el dominio de las expresiones lambda, es prácticamente obligatorio para usted
poder sacar provecho de las listas y los métodos predefinidos en las listas que le van a permitir a usted realizar búsquedas, por ejemplo, obtener valores condicionados, ordenarlos y cosas así. Entonces, por esa razón fue que hicimos este paréntesis y nos detuvimos a hablarles sobre los delegados y las expresiones lambda. Entonces, fíjense aquí. Aquí yo tuve que estar creando los métodos que mis delegados van a representar. Y una de las cosas, de los usos que tienen los delegados, es precisamente explicar o sostener funcionalidades, ya que los métodos son funcionalidades, tenemos que tener eso claro, que usted pueda explicar funcionalidades en su aplicación que no estén directamente ligadas a una clase, como hasta ahora hemos estado trabajando con las funcionalidades, sino que esta funcionalidad puede estar un ámbito único dentro de ese objeto delegado que nosotros estemos creando. Por ejemplo, voy a borrar esto que está aquí. Vamos a detener la aplicación. Voy a borrar esto que está aquí. Ya yo tengo dos tipos de delegados creados. Vamos a llamar a este no recibe parámetros. Sería mejor nombre para ejemplificar esto. Y a este otro recibe int. Y a los delegados le voy a dar un nombre más mnemónico. Le voy a decir delegado sin param. Y al otro le voy a llamar delegado con param. Entonces, utilizando estos dos tipos delegados, estas dos variables del tipo delegado, yo voy a ejemplificar funcionalidades que no estén escritas en ningún lugar de mi aplicación, más allá que el ámbito que explica el propio delegado. Usted dirá, ¿cómo así? Sencillo. Yo voy a estar utilizando métodos para asignárselos al delegado que no van a existir dentro de una clase, sino que van a ser métodos independientes. Estos métodos independientes son llamados métodos anónimos. Son llamados métodos anónimos porque no van a tener un identificador por el cual hacer referencia a ellos. A menos que yo no les asigne su valor a un delegado, nunca los podría ejecutar. Entonces, vamos a utilizar este mismo delegado, el primero, el delegado sin nombre, delegado sin param. Delegado, esto lo escribí mal aquí. Sin param. ¿Por qué me está dando? Ah, esto no es aquí que lo quiero. Aquí. Aquí yo le voy a explicar a este delegado que me represente un método anónimo. ¿Cómo se crea un método anónimo? Sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la palabra reservada delegate, porque en realidad lo que estamos creando aquí es una representación que sea compatible con un delegado. Por eso, como esto no va a estar asociado a una clase, sino directamente con un delegado, tenemos que utilizar la palabra reservada delegate. Y entre paréntesis irían los argumentos si el método anónimo lo recibe. Y entre los corchetes, entre las llaves, iría todo el código que el método va a ejecutar cuando se llame a ese delegado. Por lo que podríamos sustituir el método prueba por este delegado anónimo, este método anónimo, de esta manera. Y ya no necesitaríamos tener el método prueba, por ejemplo, aquí abajo. Fíjense que lo quité. Sin embargo, yo puedo venir ahora al código y decirle delegado sin parámetro y ejecutar el programa y ver que se está ejecutando el código
que se le ha asignado al delegado, pero ¿cómo se llama el método que le hemos asignado al delegado? Delegado sin parámetros, sin par. No. ¿Cómo se llama el método que le hemos asignado a delegado sin paran? No, el método no tiene identificador. No tiene nombre, por eso no tiene un identificador, como señala Martínez. Por eso es que se llaman métodos anónimos. Si los delegados representan métodos y yo no le estoy mandando un nombre de un método, sino que le estoy mandando aquí una extraña definición de un método que no tiene identificador, eso es posible porque esto que yo le estoy pasando es un método. No tiene nombre, pero es un método. Porque si yo quisiera pasarle otra cosa que no sea un método, ¿qué pasaría ahí? Me daría un error. Porque los delegados lo que representan son métodos. Veo que tienen una pregunta acá en el chat. Vamos a ver. Ok, perdón, veo que no es una pregunta, sino aclarando una situación que pasó previa. Así que continuamos. Entonces, esto que yo le estoy pasando aquí con delegate, la palabra reservada delegate, entre paréntesis los parámetros si los hubiese, y las llaves para delimitar las acciones que se van a ejecutar dentro del método anónimo. De esa forma yo puedo crear todas las funcionalidades que yo quiera en una aplicación sin la necesidad de crear un método que contenga esa funcionalidad. Lo mismo pasaría para el que sí recibe parámetros, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Alguien me ayuda a definir ese otro método anónimo? ¿Quién me ayuda? Bueno, la palabra reservada delegate, Ajá. su paréntesis, como si fuese uno a recibir algún parámetro, Paréntesis, ajá. el bloque de llave, el código que debe hacer ese método anónimo. Ok, este método anónimo, vamos a coger Imprime a X esto de aquí y recibe entonces el parámetro y ponerlo a recibir un parámetro. y eso de ahí, ¿verdad? Ya no podemos ahorrar todos estos métodos que están aquí abajo, ¿verdad? ¿Y por qué me está dando error? Por el parámetro que esté esperando. No sé, dígame usted. Él dice que espera un entero, un parámetro entero, un in ahí. Vamos a poner entre paréntesis in X. Ok. Y un punto y coma. Y un punto y coma al final, ¿y qué más? Y los parámetros ahora tienen nombre diferente. En una de la impresión hay una Y que no, un parámetro que no se ha definido. Habemos que cambiarlo por X también. Exacto. Perfecto. Vamos a ver si esto ejecuta exactamente lo que hacía antes. Ah, verdad, no lo estoy llamando. Tengo que venir aquí y decirle, recibe parámetros. Ah, recibe INT, es que se llama. Recibe INT. No, mentira, ¿cómo que se llama? Los delegados comparando. Delegado con parámetros. Y aquí le pasamos el 5, que fue el que le pasábamos antes, ¿verdad? Y fíjense cómo obtenemos exactamente el mismo resultado. ¿Sí o no? Pero si ven acá, yo tengo un código mucho más reducido. Aquí. Antes, para hacer eso mismo, tuve que crear 3 métodos que van a estar asociados con la clase programa. Y yo no quería eso. Yo simplemente quería esa funcionalidad, no necesariamente alterar el estado o el comportamiento, básicamente, perdón, de mi clase programa. De esta manera, bajo la implementación de métodos anónimos, yo puedo crear esas funcionalidades que yo solamente quiero ejecutar y que no me interesan que formen parte del comportamiento de una clase en mi aplicación. Preguntas antes de continuar.
Profesor, ¿Sí? Toda- Todavía no he comprendido bien lo del método anónimo. Ok. ¿Qué parte? Sí, sobre exactamente más la diferencia del método normal y el. Usted dijo que no tiene identificador. O sea, no Exacto. encuentro la diferencia entre los dos, el método Mira, normal y el anónimo. básicamente son métodos convencionales. Si tú te fijas, yo puedo convertir esto fácilmente en un método. Solamente tengo que sacarlo de aquí y ponerle una firma tradicional de método. Si va a ser público, si va a ser estático, ¿verdad? Si va a retornar algún valor o no, y un nombre para ese método. ¿Sí o no? Sí, Perfecto. correcto. En este caso, yo estoy cambiando la firma del identificador por una única palabra que es delegado. Y de esa manera, este sigue siendo un método, pero un método que no tiene un identificador acá, que diga nombre, por ejemplo. ¿Me comprendes? Por lo tanto, un método de este tipo yo no se lo puedo crear a una clase, pero sí lo puedo utilizar para asignar funcionalidades mediante delegados. De esa manera, yo mantengo la funcionalidad que quiero ejecutar, ¿verdad? Mantengo lo que quiero hacer sin la necesidad de alterar mi clase y aún así voy a tener mi funcionalidad trabajando en mi aplicación, la funcionalidad que yo quiero hacer, que en este caso sería imprimir un número en pantalla y mostrarlo también duplicado. Pero yo podría hacer cualquier cosa, todas las cosas que yo quisiera aquí, que regularmente se pueden hacer con un método, yo lo puedo hacer con un método anónimo. El objetivo de los métodos anónimos, como les mencionaba al principio, es poder cargar delegados sin necesidad de crear un método para asignárselo. Yo puedo simplemente crear ese método anónimo sin nombre, sin identificador, asignar esa funcionalidad y usarla en mi aplicación mediante la ejecución del delegado. No sé si te queda la duda todavía o qué punto te debo reforzar. Ok, ahora lo cogí un poco mejor. Sí. Ok, pero si te queda alguna duda, cualquier cosa, preguntas, la puedo hacer. No hay más preguntas. Qué chévere. Entonces, siguiendo con esto, yo he creado estos dos métodos anónimos ahora, ¿verdad? Y eso funciona perfectamente. Así usted va a crear cualquier método. Si yo quisiera, por ejemplo, creara un nuevo delegado que retorne un string y lo voy a llamar recibe string. Y ese recibe string va a recibir un string que voy a llamar M para la firma, ¿verdad? Yo puedo venir acá ahora y decirle, mira, tú vas a tener un campo que va a ser estático, va a ser del tipo recibe string, que se va a llamar recibe, vamos a ponerlo así en minúscula, recibe string, y ese recibe string va a ser igual al siguiente método que yo voy a crear, que va a ser un método anónimo. Entonces escribo, ¿qué me dice? Delegate. ¿Qué más? Paréntesis, Ajá, string exacto. y lo que tú le quieras, cualquier variable. Exacto, le llamé M, por ejemplo, para mantener la firma. ¿Y por qué me está dando error si yo estoy cumpliendo con la firma? ¿Quién me dice por qué me está dando error? Porque el delegate no reconoce la declaración de M. Sí, pero ¿por qué no la reconoce, Diego? Esa es la pregunta esencial. Porque dice que él devuelve un string. Exacto, y todavía no estamos devolviendo ningún string. Exacto. Vamos a darle return la misma variable que recibe como argumento. ¿Qué ustedes creen? Y ahí ya no me da ningún error.
Vamos a suponer que esto sea, qué sé yo, a ponerle aquí, hola, más el valor que pase. Si le pasamos un nombre, él va a decir hola, fulano, por ejemplo, para que se vea mejor. Fíjense aquí, yo estoy asignándole a este delegado que se llama recibe string, un método que recibe un string como argumento, como parámetro, y devuelve un string también. Entonces, eso cumple perfectamente con la firma del delegado, por lo que yo no tengo que venir aquí abajo y escribir public, static, void, qué sé yo, saludar, que reciba un string que se llame nombre y que al final retorne, perdón, yo puse void y no es void, es string, y que al final retorne hola más nombre. Eso que está aquí es igual a esto que está aquí. La diferencia es que este delegado tiene una firma. Perdón, este método tiene una firma donde se especifica su modificador de acceso, si es estático o no, si retorna o no un valor y un identificador. Eso es lo que no tienen los métodos anónimos. Después, de ahí para acá, ¿cómo son esos dos métodos? Diferentes. Iguales. Son exactamente igual. Por eso se llaman métodos anónimos, porque yo no tengo que crearles una firma. No tengo que crear el método dentro de una clase para asignárselo a un delegado y lo represente, sino que estos métodos también no van a estar asociados ni a ninguna clase ni nada. Yo lo voy a poder llamar simplemente a través de un delegado al que yo se los asigne directamente. Es algo que yo quiero hacer puntualmente, no me interesa que tenga más alcance fuera de lo que yo quiero hacer, lograr en ese preciso momento. Y por eso son bien útiles. Entonces vimos tres casos de delegados. Vimos un delegado que era void, ¿verdad? No retornaba valor, no recibía parámetros. Vimos uno que no retornaba valor y recibía parámetros. Y vimos uno que devolvía valor y recibía parámetros. Esos son los tipos de delegados posibles que puedan haber. Si yo tuviera más argumentos que tengo que hacer, separarlos por coma. Y los métodos que representan esos delegados deben de tener igual número de parámetros, se sobreentiende, ¿verdad? Sí, Sí, claro. Entonces vamos a ver cómo evolucionó esto para hacer que esto, que la idea es escribir menos. Ustedes vieron que no tuvimos que estar escribiendo métodos dentro de la clase para aplicar estas funcionalidades. La idea es que yo pueda escribir menos y que este código sea mucho más legible, mucho más entendible. Entonces, aquí es donde llegan las expresiones lambda, que son formas de expresar, nuevas formas de expresar métodos de manera más concisa y reducido. Es como llevar los métodos a su mínima expresión, perdón. Se sigue complicando la cuestión. No, no se está complicando, al revés, lo que queremos es hacerla más sencilla. Sí, Porque luego de las llaves en esos métodos le está poniendo punto y coma. sí, porque acuérdense que esto es una sola sentencia. Esto podría estar expresado así. Lo que pasa es que para que se lea mejor, se suele utilizar esa notación. ¿Quién fue que preguntó? Yo, ¿Quién es yo? Joniel. Joniel, mira lo que pasa. Esto yo lo pude haber escrito de esta manera, pero si tú te fijas de esa manera, es un poquito confuso de entender. Si tú te fijas, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que se tiene como convención expresarse de esta manera para agrupar la información de una manera que sea más legible. Y terminan en punto y coma porque toda instrucción, y esto no es más que la inicialización de una variable, aunque tú lo veas así medio complicado, eso es la inicialización de una variable. Como si yo hiciera esto y dijera string, nombre, igual Pedro. ¿Qué yo tengo que escribir? Perdón.
¿Qué yo tengo que escribir ahí para que eso no me dé error? Punto y coma. Punto y coma, para dar finalizada la instrucción. Lo mismo pasa con estas instrucciones. Si yo no pongo el punto y coma ahí, eso me va a dar error, porque él entiende que la declaración de esta variable que empezó aquí todavía no ha terminado. Por eso Ok, debo ok. poner punto y coma. Bueno, entonces les hablaba de las expresiones lambda. Las expresiones lambda son otra manera de expresar métodos y se pueden definir como expresiones que devuelven métodos anónimos. Y cuando digo devuelven, eso se puede dar a malinterpretar, pero vamos a ver que en realidad son otra forma de expresar los métodos. De esta manera yo podría, este método anónimo que está aquí, irlo simplificando y decirle, mira, a través del uso de un operador que se llama el operador lambda, que se compone de los siguientes signos, son el Igual y signo mayor. igual y mayor que. ¿Me permiten un momento, por favor? Sí, claro, claro. Disculpen. A través de este operador, que es el llamado operador lambda, yo puedo simplificar las cosas de la siguiente manera. Yo puedo quitar la palabra delegado ya, sustituir la palabra delegado por esto que está aquí. La voy a quitar. ¡Pap! Y fíjense que no me da error. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Ajá, todo bien. Sí. Lo que indican los paréntesis es que en este método anónimo que estoy creando mediante expresión lambda, no va a recibir ningún Parámetro. parámetro. Por eso dejo los paréntesis vacíos. Y a continuación, como esto simplemente realiza una sola acción, yo puedo prescindir también de las llaves. Y de esa manera, como esto es una sola expresión, yo lo puedo subir aquí arriba. Y esa expresión que está aquí hace exactamente lo mismo que la que teníamos anteriormente. Si yo ejecuto esto, vemos que se ejecuta el mismo resultado. Repito lo que hicimos. Lo que hicimos fue de quitar la palabra delegate y dejar simplemente los paréntesis y después le agregamos este signo que es el llamado operador lambda en C#. Y lo que estamos diciendo es que lo que está aquí va a afectar lo que está aquí. En este caso, como no le estamos pasando ningún parámetro, esto que está aquí no va a afectar en nada esto, simplemente se va a ejecutar lo que está después del signo lambda. Le digo, mira, esto que está aquí es una expresión lambda. Es una expresión lambda porque en ella está el operador lambda. Y un operador opera sobre dos operandos. El que está a la izquierda serían los argumentos que recibiría el método anónimo que devuelve la expresión lambda. Y lo que está después del operador lambda, es decir, lo que está a la derecha es el segundo operador y consiste básicamente de lo que se va a ejecutar cuando se llame ese método anónimo o el valor que va a retornar en caso de que devuelva un valor. Y vamos a hacer lo mismo con esto que está aquí. Vamos a quitar la palabra delegado. Como si recibe parámetros, lo vamos a tener que dejar así. Voy a poner el operador lambda y como son dos expresiones que se van a ejecutar, en este caso sí, yo tengo que dejar las llaves, porque acuérdense que las llaves se utilizan para delimitar bloques y un bloque de código es dos o más expresiones que están relacionadas, ¿sí o no?
Sí. Por lo como estas dos expresiones están relacionadas, yo las tengo que agrupar dentro de un bloque de código. Y el delimitador de bloque de código en C# sigue siendo en las llaves. Por esa razón yo las conservo. Pero sigue estando un poquito más simple. Y yo puedo simplificarla al grado de decirle, mira, yo ni siquiera tengo que especificarte ya el tipo de dato, sino que él lo va a asumir. Y mi expresión queda todavía mucho más simple. Y vamos a hacer algo. Vamos a quitar esta parte de aquí para poder simplificar este método. Este es un método que recibe un parámetro, lo tenemos aquí, lo llamamos X, ¿verdad? Y ese parámetro, lo que él hace dentro de la función es que lo multiplica, ¿verdad? El mismo. Ajá, y lo devuelve, por lo que yo puedo prescindir de los paréntesis, como lo hice anteriormente, de las llaves, perdón, y puedo expresar ese método de esta manera resumida, y sigue siendo el mismo método. Como lo ven ahí. Entonces, las expresiones lambda no son una forma de complicar las cosas, como dijo Will, sino todo lo contrario. Es una forma de simplificar las cosas. Vamos a hacer otro caso. Vamos a hacer un nuevo delegado. Este delegado va a devolver un entero. Y se va a llamar del duplicate. Y va a recibir un entero que vamos a llamar X. Esa es la firma del delegado. Pues vamos a crear un campo que represente ese delegado. Le pusimos del duplicate. Va a ser duplicar, le vamos a poner duplicar de delegado. Y él va a recibir el siguiente método, mira. Él va a recibir un parámetro. El parámetro lo vamos a llamar X. Luego, ¿qué tengo que escribir? Bueno, el operador lambda. Y a continuación tengo que explicar lo que va a hacer este método. Bueno, este método tiene que retornar, ¿verdad? Con la palabra clave return. El valor, bueno, yo podría hacerlo esto. Val result es igual a X por 2, que es duplicar el valor de X, ¿verdad? Y después, ¿qué devolvemos? Result, ¿verdad? Y ese método, si yo vengo acá y quito estos otros delegados de ejemplo, lo voy a comentar. Control K, Control C. Y les digo, aquí, como le puse por nombre, duplicar. Bueno, en este caso sería CW, duplicar el 5, ¿verdad? Si yo ejecuto eso, ¿qué me muestra? El 10. El 10, exacto. Correcto. Entonces, fíjense cómo las expresiones lambda, yo estoy medio usándolas aquí, porque esto todavía está escrito de una manera demasiado elaborada. Yo puedo resumirlo esto haciendo lo siguiente, y quitando la definición de la palabra. Ponerle Exacto. X. Ponerle X por 2. Y eso va a funcionar, ¿sí o no? Mírenlo ahí. Funciona perfectamente. Pero hablamos de que yo puedo quitar ya los paréntesis y nada más es una sola expresión. Llaves. Exacto, las llaves, si solamente es una expresión, yo puedo quitarla. Pero fíjense aquí, como yo estoy utilizando expresiones lambda, él me dice, si esto es una expresión lambda, tú no necesitas utilizar la palabra reservada return, sino que tú lo omites. Y así queda expresado todo mucho más simple todavía. Dice, bueno, mira, esta expresión lambda recibe un argumento y devuelve ese argumento duplicado. Y fíjense cómo está esto tan simple y tan resumido, o sea, llevado a su mínima expresión, de manera de que para el programador es mucho más cómodo escribir este tipo de métodos en esa notación, en notación lambda, que en notación tradicional, donde usted tiene que escribir la firma del método y todo eso. Digo yo. ¿O no les parece? Francia, entonces ahora todos los
métodos y funciones que uno tiene por ahí, habría que cambiarlo así ahora. No necesariamente. No Claro, necesariamente. que más fácil. Esa Tú puedes pregunta resumirlo, pero eso no es necesario. Tiene que tener un propósito que tú lo hagas de esta manera. Y como te digo, como las expresiones lambda devuelven métodos anónimos, su verdadero potencial está ahí en utilizar, por ejemplo, hay muchas funciones que te piden como argumento otras funciones. Y la única manera de tú pasarle una función como argumento a otra es o a través de un delegado o a través de un método anónimo. Y como los métodos anónimos por lo regular tienen que ser asignados a los delegados, pues lo que conviene es crear una expresión lambda que al final te va a detornar un método anónimo que va a ser bien recibido como quiera por la función y además mucho más cortito, mucho más resumido, mucho más fácil de entender. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál nos falta por este? Es que nos falta, ¿verdad? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién me dice? Para convertir este a expresión lambda. El método anónimo que recibe un string y devuelve un string. ¿Quién me dice cómo convertirlo? Por delegate. Quito delegate. Defino la variable que quiera usar, por ejemplo, m. Ajá. Tengo m ya. ¿Qué hago? El símbolo de lambda. Quita el string y los paréntesis. Perfecto. ¿Qué más hago? No hay Utiliza circular tool. Quito el recurso. no necesariamente retorno. Lo quité. las llaves. Las llaves. ¿Qué más? Bueno, y ahí el línea que funciona, no está marcando errores. Sí, Hasta ahí pero quedó. podemos simplificarlo más. Oh, no, el argumento se supone que si queremos no le decimos lo que va exacto. ¿Y qué más? Después quitar los paréntesis también. También. Sí. ¿Cómo le gusta más, señores? Yo sigo, a mí me siguen Sí, gustando sí. las expresiones lambda, ¿eh? Así, pero como dice usted, debe tener un propósito. Sí, no deliberadamente, sino que se hace con un objetivo. Por ejemplo, lo vamos a estar viendo ahora con las listas. Fíjense cómo fuimos llevando, ¿verdad? Usted puede crear objetos del tipo de delegado que en realidad son objetos que le permiten representar métodos, ¿verdad? Vimos que a través de un único delegado nosotros no solo podemos llamar un único método, sino que podemos llamar cuantos métodos nosotros queremos. Y aparte de, vimos que podemos simplificar los delegados a través de la implementación de métodos anónimos. Y vimos que podemos simplificar esos métodos anónimos convirtiéndolos en expresiones lambda. Mucho más resumidas, mucho más sencillas de leer. Entonces, vamos a simplificar esto todavía aún más. Visual Studio C#, el Net Framework, nos proporciona a nosotros unos tipos de legados predefinidos. Eso quiere decir que ya yo no tendría que crear mis propios delegados en caso de. Yo puedo borrar todo esto que está aquí. En este caso lo voy a comentar. Todo esto que está aquí abajo inmediatamente me va a empezar a dar error. ¿Por qué me da error? Porque no tenemos los delegados, los primeros delegados. Esos delegados no existen. Bien, pues hay dos tipos predefinidos que son tipos genéricos que representan delegados, son del tipo de delegados, pero son genéricos, que me permiten a mí instanciar variables del tipo de delegado para dos situaciones. La primera situación, para los casos de ¿cómo le explico esto? Los casos de delegados que reciban parámetros pero no devuelvan valor, y para los casos que reciban parámetros y devuelvan valor.
Entonces, estas dos clases tienen nombres diferentes. Una se llama Action y la otra se llama Func. Esas dos clases es que vamos a utilizar para crear nosotros nuestros propios delegados. Vamos a ver cómo la podemos usar. Lo primero es que este tipo de delegado no existe. ¿Se acuerdan de eso, verdad? No existe porque lo quitamos. Está comentado. Entonces yo debo sustituir eso aquí por un bonito action. Y entre paréntesis, ¿qué iría? Entre paréntesis va el tipo de datos que él espera recibir. En este caso, como este no recibe ningún parámetro, tendríamos que dejarlo en blanco. No sé por qué me está dando aquí. Déjame ver. Ok, es que él siempre va a esperar. Eso es por lo menos un argumento. Pues para este tipo de delegado no me sirve. Tendría que ser para este que está aquí abajo. Yo creo que tú estás usando la palabra reservada action. No. Mira lo que pasa. Es aquí abajo que está... Este action, mínimo un parámetro yo tengo que tener. Si no tengo ningún parámetro, no me sirve. Entonces, teníamos un método aquí que sí tenía un parámetro, aunque no retornaba nada, que es lo que en realidad espera el action. ¿Cuál era ese? El recibe int. Un parámetro. Ajá. Entonces, aquí sí lo podemos aplicar y decirle que el tipo que él va a recibir es int. Y ya de esa manera, mi delegado, fíjense cómo su firma cumple y no me da problema. Entonces, eso quiere decir que solamente yo lo voy a usar en los casos donde yo reciba por lo menos un parámetro. Si yo no recibo ningún parámetro, no puedo usar acción. Eso es una nota mental que tenemos que tener. Entonces, este otro, y esto que está aquí, duplicar lo podemos sustituir por el segundo tipo, que es func. Le voy a explicar qué pasa con func. Func es para los casos donde se reciben parámetros y se devuelven valor. En el caso de que usted nada más reciba un solo parámetro, usted escribe primero el tipo de datos del parámetro que va a recibir y después el tipo de datos que va a retornar, que en este caso también es int. De esa manera, fíjense cómo mi definición del método cumple con la firma de la expresión lambda que le hemos asignado y por eso ya no nos da error. Y fíjense que nos ahorramos el tener que crear los tipos delegados aquí arriba, sino que estamos usando clases, tipos de datos predefinidos que son genéricos, por eso me piden estos argumentos entre los signos menor que y mayor que, y ya puedan ver un poquito aquí porque estuvimos hablando de las clases genéricas en la clase pasada, ya que todo está relacionado, señores. Y aquí recalco la importancia de que si hay algo que no entienden en una clase, tienen que aclararlo antes de la próxima clase, porque si no, lo que hacen es que se le crean unas especies de lagunas y al final usted está perdido en el espacio. Y no lo dice porque se siente que como que lo van a apabullar si lo dice, y no es eso. Aquí nadie está para criticar a nadie, todos estamos aprendiendo. Lo importante es que usted aprenda y entienda bien. A mí no me molesta tener que repetir las cosas si las tengo que repetir, pero de nada me sirve que avancemos el curso, telele, terminemos todo muy bien y que al final usted no haya entendido. Eso no, ni le sirve a usted, ni me sirve a mí tampoco. Entonces vamos a hacer lo mismo con este. En este caso, vamos a usar func también, ¿verdad? Pero en vez de un int, ¿qué recibe? Un string. ¿Y qué devuelve? Un string también. Entonces, usted dirá, ¿y qué pasa si el método que yo quiero representar recibe más de un parámetro? Vamos a hacer aquí mismo un identificador de un delegado. Todavía no vamos a especificar, ¿verdad? El func para este delegado, yo lo voy a llamar sumar. Y este sumar va a recibir dos parámetros. Uno que se llama x, ¿verdad? Vamos a poner x y uno que se llama y. Entonces él va a sumar x más y, por lo que va a retornar, tiene que retornar x más y, ¿sí o no? Entonces, de la forma tradicional sería así.
¿verdad? Delegate. Y aquí, entre los paréntesis, entre las llaves, perdón, tendría yo que definir lo que va a retornar. Return X más Y. ¿Sí o no? Eso en cuanto a lo que va a ser el método anónimo, ¿verdad? ¿Quién dice que está mal eso que yo hice ahí? Eso que está ahí. Sombreado. Por lo que vimos está bien. Está Lo único bien, sería perfecto. en stat y decirle que va a devolver un string, algo así. En realidad no. Lo que voy a hacer ahora es utilizar func para representar un método que recibe más de un argumento y también retorna un argumento, o sea, retorna un tipo de dato. En este caso, yo tengo que venir acá y decirle, mira, func va a recibir el primer parámetro de tipo, ¿de qué tipo? Un entero. Entero. ¿Y el segundo parámetro de qué tipo? Y también ¿Y qué va a retornar? ¿De qué tipo? un entero. También. Y ahí terminamos. Entonces yo puedo simplificar esto igual con las expresiones lambda, quito delegate, ¿verdad? Sustituyo el delegate por el operador lambda. Puedo quitar esto que está aquí. Y puedo quitar esto. No, mentira, eso no lo puedo quitar. Esto que está aquí. Ya se acabó. Podría quitar esto que está aquí, déjame ver. Perfecto, ahí está más simple. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego puedo venir aquí y probarlo y decirle, mira, muéstrame por consola la suma de 2 más 5, por ejemplo. Y eso es lo que me mostraría en pantalla el 7, ¿sí o no? Mírenlo ahí. Y yo no tuve que crear un delegado aquí arriba, escribir mucho, ¿verdad? No tuve que hacer eso. Ni tuve que crear un método que haga eso por ahí escribiendo mucho, sino que miren qué simple es el código que realiza la suma de dos valores que se pasan por argumento. Y todo esto sigue funcionando perfectamente. ¿Sí o no? Sí, una pregunta, Frank. Como los delegados representan métodos, no puedo crearlo, o por eso es que lo estamos creando fuera del método main. En este caso yo estoy creando, yo puedo crearlo aquí adentro. No hay problema. Puedo pasar Esa todo es la pregunta. si tú quieres. Lo que pasa es que yo lo estaba haciendo como campos de la propia clase. ¿Se acuerdan de eso? Que yo se lo dije. Vamos a crear campo aquí dentro de la clase. Tú quieres lo puedes tener ahí, no hay problema. Porque acuérdense que eso tiene que ver más con el scope. Con el alcance, sí, claro. Puedo tenerlo aquí si yo quiero, eso no es problema. Lo puedo tener donde yo quiera. Pero lo que quiero que vean es que, fíjense, las pocas líneas de código en las que nosotros hemos logrado crear grandes funcionalidades, ¿eh? ¿Quién viendo ese código se da cuenta de que ahí hay prácticamente 4 métodos escritos con diferentes características y diferentes funcionalidades? ¿Quién se da cuenta de eso ahí? Nosotros después de esta clase. Es mucho más sencillo. O sea, no piensen, según uno va avanzando, señores, uno se da cuenta. A veces la gente piensa que, ay, me están complicando la vida. No, es al contrario. Lo que mientras más tú sabes, lo que hace es que trabajas menos, básicamente. Se lo digo porque a mí me pasó mucho eso cuando yo estaba trabajando en SQL, estaba trabajando como administrador de base de datos. Cuando yo empecé a trabajar con bases de datos, yo trabajaba de más. Y era precisamente por desconocimiento de cosas que me podrían permitir trabajar mucho menos. O sea, hacer las cosas en menor tiempo y de forma más eficiente, obviamente. Entonces, una cosa que nos permite hacer esto es precisamente ganar tiempo, porque
escribiendo usted todo ese código que tenemos escrito ahí, eso le va a tomar un tiempo. Es mucho más sencillo escribirlo de esta forma tan reducida, ¿sí o no? Entonces, preguntas, porque es cuanto vamos a ver de las expresiones lambda, de los delegados y demás. Dice Waldis, excelente. Digo yo, ¿cuál lente? Es una broma de fotógrafo muy mala. Me dio gracia a mí, me hizo gracia a mí. Gracias por la condolencia. Solamente preguntar, Francis. Ajá. No sé si estaría de más, pero es una pregunta, pero ¿en qué momento en un proyecto X se deben usar los métodos anónimos de expresión lambda? No, tú lo vas a ver ahora, no te preocupes. Yo sé que se está acabando el tiempo, pero vamos a volver al ejemplo de las listas. Teníamos una lista por aquí. Colecciones, ¿verdad? Fue ahí que estábamos trabajando las listas. Ya vamos a ver un poquito de cosas de las listas. Lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a complicar un poquito para ver cómo nos ayudan las expresiones lambda y todo lo que aprendimos ahora con el asunto de los métodos que tienen las listas para realizar búsquedas en ellas y todo lo demás. Entonces, voy a borrar este código que está aquí. Creo, sí, que todo el código. Y básicamente, acuérdense que la clase pasada, donde vimos las listas, estuvimos hablando que las listas y los arrays son muy parecidos. La diferencia fundamental está en que las listas no tienen que definirse el tamaño fijo de elementos que va a tener, sino que se pueden ir agregando elementos conforme pasa la ejecución del programa. Cosa que no se puede hacer con los arrays, que cuando nacen ya definen cuántos elementos pueden almacenar una vez se define. Entonces vamos a crear para esto, vamos a crear una clase. Esa clase la vamos a llamar productos. Producto.cs y la vamos a hacer pública. Y esa clase producto va a tener las siguientes propiedades. Una propiedad de tipo entero que se va a llamar ID, que va a ser el código del producto, ¿verdad? Va a tener una propiedad de tipo string, que va a ser la descripción del producto, y vamos a tener una propiedad de tipo doble. Acuérdense que el tipo doble representa decimales de doble precisión. Entonces, esto va a ser el precio, por ejemplo. Solamente vamos a llenar esos tres campos en este modelo de datos que llamamos producto. Le puse producto sin querer. Es producto que se llama, producto solo. Perfecto. Entonces, vamos acá. Vamos a crear una lista genérica, pero una lista de qué? Esto es lista. ¿Una lista de qué? ¿Quién se lo imagina? Productos. De producto. ¿Y se va a llamar cómo? Artículos. Productos. Vamos a poner productos. Y eso va a ser igual a new ¿qué? New producto. Nuevo producto. Y aquí vamos a abrir los corchetes para hacer notación de objeto. Bueno, vamos a hacerlo tradicional para que nadie se me queje. Para aprender a hacer un resumen de lo que aprendimos la clase pasada. Como esto es una lista, yo puedo agregarle elementos escribiendo simplemente prueba. Productos. Punto ¿qué? Punto add. Y entre los paréntesis iría el producto que vamos a añadir. Yo tendría que venir aquí y escribir mucho, ¿verdad? Diciendo, mira, yo voy a tener un nuevo producto que se va a llamar P, que va a ser igual a new producto. ¿Sí o no?
Y aquí entre paréntesis podría pasarle sus propiedades y decirle entre llaves, podría pasarle su propiedad y decirle, mira, tu ID va a ser igual a 1, tu descripción va a ser igual a TV LG 32 pulgadas, LED, ¿verdad? Y podría decirle aquí el precio, que serían 17,500 pesos, con 99, por ejemplo. Esto no va al Muy lado. cara, Frank. Puse ahí. Perdón. Está Vamos a muy ponerle cara. Smart entonces. Smart. Y LED. Ya, está bien ahí. Más o menos, más o menos. Entonces, nada, pasamos P aquí para agregar P, ¿sí o no? Eso es lo que haríamos tradicionalmente. ¿Quién dice que sí? ¿Nadie dice que sí? Bien, pues existe un bucle que se llama for each, que es perfecto para recorrer colecciones, donde este ciclo se repite por cada elemento que tenga la colección que le pasemos como argumento. En realidad tenemos que hacer algo aquí adentro de los paréntesis, que es definir una variable donde él va a ir almacenando los valores de cada elemento, que yo lo voy a llamar elemento para este ejemplo, elemento. Y después tenemos que especificarle dónde van a estar esos elementos con la palabra reservada in, que en este caso sería una colección y la única colección que tenemos aquí es productos. Entonces le decimos, para cada elemento que está en producto se va a repetir lo que está aquí. Y lo que vamos a poner aquí es que vamos a mostrar la descripción del producto. ¿Cómo lo pongo? Bueno, pongo elemento, que representa el elemento de la lista producto, punto, descripción, por ejemplo. Y si yo ejecuto esto ahora, vamos a tener aquí en pantalla ese listado. Como solamente tenemos un solo producto, ese es la descripción del producto del TV LG 32 pulgadas, es la única que me aparece. Por lo que vamos a tener que agregar otro producto. Tendríamos que copiar todo este código, venir aquí, ¿verdad? Decirle producto 2, decirle aquí otro, qué sé yo, lavadora, LG también. Le estoy haciendo mucha promo a LG, aunque ya no somos coreanos de este lado. Vamos a decir que cuesta 10,500 pesos, una lavadora de las tradicionales, qué sé yo. Y su ID tiene que ser otro, obviamente, porque este es otro producto. Vamos a ponerle 2. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Agregarlo también a la lista. ¿Sí o no? Aquí deben de estarme diciendo todos qué es lo que yo tengo que hacer. Fíjense ahí, ¿qué tengo ahora? Tengo, aparte del televisor, tengo también La lavadora. la lavadora. Entonces, fíjense, esto es un poquito engorroso hacerlo así. Por lo que para inicializar un objeto, a mí me gusta utilizar notación de objetos anónimos. Esto es que estos van a ser objetos que no van a tener un identificador como este que está aquí o este que está aquí, sino que van a estar dentro del ámbito donde yo los defina. Yo voy a venir aquí, voy a utilizar el operador new, el tipo de datos que se va a crear y entre los paréntesis, ¿verdad? Ya irían estas propiedades que vamos a listar, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, de esta manera, o si lo queremos bajar aquí, para que se vea más bonito, ¿verdad? ¡Pop! Y si queremos agregar otro, le damos coma, copiamos esto que está aquí. Este sería el 2, ¿verdad? Y así podríamos crear 3, 4, todos los que nosotros queramos. Vamos a dejarlo en 3. Vamos a poner aquí una bocina Logitech. Que cueste 5,700 pesos con 98 centavos. De esta manera yo tengo 3 productos. Ya puedo deshacerme de estos que están aquí porque no los voy a necesitar. Fíjense que no tuve que crear variables,
sino que directamente dentro de la definición de la lista de productos yo puedo inicializarla con esos productos, por lo que al yo recorrer ahora el listado, puedo ver el contenido de esos productos que he cargado predefinidamente. Tengo aquí el televisor, bueno, estoy repitiendo el televisor aquí, me olvidé de la lavadora. Lavadora, LG, y le puse un precio, creo que fue de 10,700 pesos, con 90 centavos. Algo así. Si lo ejecutamos aquí, fíjense que tengo el TV, la lavadora y la bocina. Todo bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo yo puedo utilizar los métodos que me permiten a mí realizar búsquedas en mi lista. Hay un método muy especial. Vamos a guardar el resultado de la búsqueda en una variable que vamos a llamar resultado. Y vamos a decir simplemente el nombre de la lista que en donde vamos a buscar, que se llama como Productos. productos. Productos tiene un método que se llama find. Ese método find dentro espera recibir un predicado. Un predicado no es más que un método que va a recibir como argumento, fíjense bien, va a recibir como argumento un producto y va a devolver verdadero o falso. ¿De acuerdo? Un método que recibe un producto y va a devolver verdadero o falso. Entonces, la forma que yo puedo expresar los predicados es a través de expresiones lambda. Aquí yo tendría que decir lo siguiente, decir, mira, P, que va a ser el producto que yo voy a pasar como argumento. Pero ese producto que yo le estoy pasando aquí es por cada producto que tiene la lista de productos. Él va a estar evaluando lo que va a estar después del operador lambda. Yo le voy a decir aquí, mira, por cada producto que tiene la lista de productos, tú me vas a buscar uno que cumpla con la siguiente condición. Eso es lo que le estoy diciendo. Le voy a decir, mira, que P punto precio, por ejemplo, sea mayor de 10,000 pesos. Esa es la condición que yo le estoy pasando para la búsqueda. Fíjense, esto es un método que recibe un argumento y va a devolver el resultado de esta expresión. ¿Y esta es una expresión de qué tipo? Si tiene un operador lógico ahí, ¿de qué tipo es la expresión? Lambda. No. Esto aquí, esta parte que tengo seleccionada solamente. Si yo tengo dos operandos y entre ellos un operador lógico, ¿de qué tipo es la expresión? Un booleano. Es lógica, una expresión lógica, correcto, es una booleana. Entonces, este método que yo he creado aquí, esta expresión lambda que yo estoy utilizando aquí, cumple con el método que espera recibir la función find como argumento, ¿sí o no? Sí, porque decía que recibió un predicado y un Recibe un falso verdadero. producto y devuelve verdadero o falso, ¿sí o no? Entonces, el primer argumento, ¿qué es? Un producto. Y vamos a estar evaluando por cada producto que esté en la lista producto, cuáles cumplen con esta condición. Si hay un producto que cumpla con esa condición, lo voy a encontrar. Si no, no lo voy a tomar en cuenta. Eso es lo que hace el método find. Si yo ejecuto ahora eso que está aquí y aquí, en vez de recorrer productos, o bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo más interesante. Vamos a mostrar el listado completo de productos y el listado después de la búsqueda. Puedo aquí, una línea para separarlos. Y puedo copiar ese for each y simplemente sustituir la colección sobre la cual voy a iterar, que en este caso sería result. Porque yo sé que es una colección que devuelve el método find, sencillo. Porque pueden haber varios productos que cumplan con la condición, ¿sí o no? Sí. Entonces vamos a ejecutar esto para ver qué pasa. Esto es muy importante. Aquí tengo que ponerle tu lista. No sé por qué no me salió. ¿Cuál es la lema? Result, producto, find. Return, list, ocurrencia. ¿Por qué no me sale?
No me lo quiere reconocer. A ver si lo estoy escribiendo mal. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Tendré que cambiar el nombre de esto. Por si acaso. No me la quiere leer. Tan pronto termine esto. Ya mi manager me está haciendo el conteo. Déjame ver esta partecita aquí. No sé por qué no me la está reconociendo. Vamos a hacer algo. Por si acaso esto me está devolviendo un tipo que no es, pero yo asumo que me tiene que devolver return. Sí, lo que pasa es que estoy usando find y sería find all el que yo requiero. Ahora sí, ok, miren qué es lo que pasa. El método find solo devuelve un elemento. Un único elemento, y por eso el resultado era uno, no colección, ¿verdad? Exacto, no era una colección, sino un producto. Find era un producto. Entonces, find all es que me devuelve todos los productos que cumplen la condición. Find solo me devolvía el primero que le encontraba que cumpla con la condición. Entonces, vamos a ejecutar eso aquí. Fíjense en el listado superior, ¿cuáles yo tengo? ¿Cuáles productos tengo? Los tengo los 3. Pero en el listado después de la búsqueda, ¿cuáles tengo? Tengo 2. Porque el tercer producto, que es bocina Logitech, que es el que no está aquí abajo, no cumple con la condición. Yo le estoy diciendo, encuéntrame todos los productos cuyo precio sea mayor a 10,000 pesos. Por eso, él solamente me trae los productos cuyo precio, como lo vemos acá, exceden los 10,000 pesos. Si yo, por el contrario, en vez de decirle los que sean mayor de 10,000, le hubiese dicho los que sean menor de 10,000, ¿qué pasa aquí? Solamente tengo la bocina Logitech. Preguntas. Con esa parte, claro, Francis, pero una pregunta. La lista de productos que hemos puesto datos, le hemos creamos como un objeto con varios productos, por ejemplo. Ajá. Y esos datos yo no quiero predeterminados, y era la idea de cómo estábamos haciendo la agenda en consola, que sean recibidos por consola. ¿Cómo yo le voy a decir, oye, este es un producto, guárdalo, ahora este otro producto, guárdalo? De la siguiente manera, solamente tendríamos que hacer lo siguiente, tendríamos que hacer un bucle while. Lo voy a hacer por defecto infinito, ¿verdad? Solamente si algo pasa aquí dentro es que se va a detener, ¿sí o no? Que eso sería, qué sé yo, si una opción se pulsa, le hacemos un break a ese while o algo. O vamos a definir una variable para que nadie se me confunda. Var salir va a ser igual a false por defecto. Y entonces aquí, mientras no salir, o sea, mientras, déjame ver, esto sería verdadero, ¿verdad? ¿Cómo el asunto? Me confundí. Sí, así. Mientras salir no sea falso. Lo que pasa es que estoy diciendo aquí salir false. Sería bueno cambiar la palabra salir por terminar, ¿verdad? O no terminar, sino seguir. Seguir, le voy a poner seguir. Seguir va a ser true, porque para que sea más mnemónico, entonces, mientras seguir sea true, esto se va a estar ejecutando, ¿sí o no? Así está más mnemónico. Entonces aquí que yo voy a tener una serie de instrucciones donde yo voy a pedir los valores de los de las opciones. De los campos que tiene productos. Ajá, pero yo lo voy a hacer simple porque ya, como les digo, estoy corto de tiempo. Lo que voy a hacer es que le voy a decir aquí cuál es el ID que voy a pedir, ¿verdad? También voy a tener que pedir la descripción.
Está bien, con esos dos campos, con esas dos propiedades. Bueno, era para ponerle el precio ahí mismo ya, porque nada más uno solo. Entonces lo tengo aquí el precio. Entonces, esos valores yo los voy a recibir por consola, por lo que yo tengo que aquí dentro definir un producto, que es el que se va a crear. Producto P va a ser igual a new producto, de esta manera. Y aquí yo le voy a hacer un p.id, va a ser igual a console. Y eso me recuerda que aquí sería bueno no ponerle WriteLine, sino write, para que se vea como al ladito pidiendo el valor, se vea más chulo. Entonces, esto da error aquí porque esto devuelve string y yo tengo que decirle int.parse para que eso no me dé problema y pueda ser feliz. Entonces, lo mismo tendríamos que hacer para la descripción, p.descripción va a ser igual a eso. Y el precio, por último, sería p.precio va a ser igual a double.parse de ese console write que se haga ahí. De esa manera yo estaría registrando un nuevo producto y aquí yo puedo poner una variable que se llama salir y decirle desea seguir, desea salir, ¿verdad? Y si desea salir, te va a salir del bucle. Yo voy a decir aquí console write, bueno, salir va a ser igual a console.write y si salir igual a ese, voy a ponerlo aquí, S, N. Voy a poner las dos opciones por si acaso. Esto es igual, acuérdense. Voy a decir y o no y, sino o. Salir igual S por si lo escriben en minúscula. Entonces vamos a decir que seguir es igual a falso. De esa manera solamente saldríamos si uno escribe S a la hora de desear salir. Vamos a ejecutar la aplicación. Nos pide un ID, sería el ID 4, ¿verdad? La descripción, componente, Tony. Y el precio serían 9,800 pesos. Le damos Enter, me dice si deseo salir. Le va a decir que no, él me va a pedir otro producto, va a ser el ID 5, va a ser, qué sé yo, un juego de aposento, costo 29,000 pesos. Y deseo salir, le digo que sí, ya yo sí, ahora quiero salir. Y ahí él me muestra el resultado. Pero pasó un problema. Estábamos recogiendo los valores, pero no lo estábamos agregando al... No me recordaron esa parte, ¿eh? Se pasaron. A la lista. Se pasaron. Están quemados todos. Le pasamos P ahí. La pregunta mía es esa. Ella cada vez que me repita eso, me crea un producto dentro de la lista. Un producto dentro de la lista. Ajá. Como si me estuviese haciendo allá arriba el new producto tal. New producto tal. Ok. Ya nada más voy a crear uno, obviamente, por razones de tiempo.
le digo que no, perdón, que sí, que quiero salir, y míralo ahí. Está Ok, corriente, ok. está bocina, está lavadora, está todo. Ah, no, perfecto. Entonces, si hay alguna pregunta más. En la clase que viene vamos a terminar de ver las listas y vamos a entrar a hacer una aplicación con Windows Form, aplicando todo lo que ya hemos aprendido de C# para que por lo menos vean Windows Form. Yo sé que en algunos trabajos se están contratando programadores web para trabajar en sistemas, pero la mayoría de ellos son sistemas que se tienen que migrar de este escritorio. Entonces, por eso le va a beneficiar que sepan también trabajar con Windows Phone, aunque este es un curso básicamente centrado Windows en el Phone. desarrollo web. ¿Preguntas? Francis, Sí, ponga el for each, perdón. que ponga el for each en pantalla. Ok. El for each, este que está aquí. Un momento, que no se ve aquí todavía. Ah, ya. Exacto. El segundo for each, ¿por qué usted le puso result? Porque acuérdense que yo creé aquí una variable para almacenar el resultado de esta búsqueda. Acuérdense que eso es una función que retorna una colección. Por eso esa colección debe estar en algún lado, porque si no, eso no tendría sentido, esa expresión. Debe de almacenarse el resultado en algún lado. O en su defecto, utilizar el resultado de la expresión como valor del for each. Si yo no hubiese querido hacerlo de esta manera, a través de un result, eso funcionaría de igual forma. Funcionaría igual. Ok. Tú ves que ni error da. Pero eso así no se ve muy legible, ¿verdad? Lo mejor es almacenarlo en una variable y después utilizar la variable que contiene la colección en el for each. Se ve más entendible así. Sí. Muy bien. Pues chicos, eso ha sido todo por esta noche. En la clase que viene es la última clase que vamos a tener de C#, donde vamos a aprender un poquito de trabajar con interfaces gráficas de usuario en Windows Phone y ya por fin terminaremos C# y empezaremos con el módulo de introducción al desarrollo de aplicaciones web, que es el que la mayoría está esperando. Yo sé que es así. Estamos esperando, sí. Pero todo esto es indispensable que lo hayan manejado, por eso duramos tanto en C#, porque recuerden que C# sigue siendo el lenguaje de programación más demandado en República Dominicana. Francis, que el proyecto final sea la aplicación que yo pospuse, dije, para la iglesia. Sí, lo que pasa, Diego, que esa aplicación no es tan compleja. Va a ser un poquito más complejo el proyecto final, pero sí lo podemos poner como una de las prácticas, de las primeras prácticas, no el proyecto final, sino como una de las primeras prácticas, lo podemos poner. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, si no tienen preguntas, me voy a despedir. Voy a detener aquí la grabación. Esto es todo.